Hola, ¿cómo están, hermanos? Dios les bendiga, buenas noches. Aquí continuamos, como todos los miércoles, después de esta pausa que tuvo que ver, ¿no es cierto?, con estos días especiales que hemos tenido, donde Dios sin duda nos ha hablado y hubo tanta abundancia de palabras, de riqueza, cada expresión, cada mensaje, cada pastor que ha compartido, realmente ha sido una, una bendición, ¿no es cierto? Cada palabra. Y justamente pensando en eso, en todas estas palabras, en todas estas mensajes que hemos escuchado de distinta índole, ¿no es cierto?, por los distintos ministerios, pensaba qué tremendo, ¿no? Porque justamente son los siervos de Dios, los ministerios, hablando a la iglesia, ¿no? Y hablándonos de parte del Señor. Y hay un texto que justamente tiene que ver con este tema, que tiene que ver justamente con la palabra, con el mensaje, en el Salmo 119. El Salmo 119 todos conocemos que es una alabanza, digamos, a la excelencia de la palabra de Dios. Todo el Salmo habla de todas las bondades y las virtudes que encierra la palabra de Dios. Y aquí tenemos una de ellas que nos dice el versículo 130. El versículo 130 dice: la exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. La exposición de tu palabra alumbra. Y yo creo que ahí está, ¿no? El propósito al exponer, ¿no?, la palabra del Señor, su objetivo, su propósito es que alumbre, es la de alumbrar. Y ese alumbrar, yo por lo menos veo dos sentidos, ¿no? Una tiene que ver con el alumbrar el entendimiento, que podemos entender, que podemos captar, que podemos oír o entender el sentido o el significado, ¿no? Por eso la palabra del Señor allí en Efesios, en 1:18, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que Dios os dé, ¿no es cierto?, sabiduría, entendimiento. Dice, alumbrando los ojos. Una de las propósitos de las obras de Dios al ser humano, al hombre, es alumbrarlo, es alumbrarle su entendimiento, que pueda entender el mensaje, en este caso del Evangelio, de la realidad de su condición, de que es pecador, de que está perdido, de que no hay nada ni nadie que lo puede salvar, y poder entender, que sus ojos sean alumbrados para ver que solo en Cristo hay salvación, que no hay ningún otro. Y eso es tremendo, alumbrando. Y luego, alumbrando ya con la luz del Señor, ir entendiendo las demás verdades. Pero vemos que el propósito de Dios es alumbrar, que el hombre entienda. Sin embargo, cuando vamos a 2 de Corintios 4:4, nos dice que hay alguien, el enemigo, que hace todo lo contrario. Para el hombre natural, digamos, el hombre sin Dios, que dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento del Evangelio para que no le resplandezca, ¿no?, la luz del Evangelio. El Dios de este siglo, el cual les cegó el entendimiento. Es decir, los oscureció. No entienden, por más que usted le diga, le explique, le muestre de arriba para abajo, si no es por obra del Espíritu Santo, el ser humano, el hombre, no entiende su condición. No entiende la realidad de su condición, de su posición, de su condenación, de su pecado, no. No entiende lo que es realmente Jesús, que solo Él puede salvarlo. Por eso dice, el Dios de este siglo le cegó el entendimiento. Usted se puede cansar de hablarle
de la Biblia de tapa a tapa, pero si Dios no trae revelación, si Dios no trae luz a su entendimiento, si Dios no lo toca al Señor, bueno, es en vano. Pero justamente como dijimos, esto es lo que hace el enemigo, cegar el entendimiento, cegar de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Pero cuando, ¿no es cierto?, vemos que el interés, el propósito de Dios siempre es arrojar luz. Por un lado, entonces, esa exposición de tu palabra alumbra nos habla de que Dios nos quiere dar sabiduría, entendimiento, que entendamos las cosas del Señor. Qué lindo, ¿no? Cuando uno va creciendo y va a decir, ahora entiendo por qué dijo esto, por qué dice qué es lo que significa esto otro. Y el Señor va aumentando en la medida que caminamos con el Señor, va aumentando, va alumbrando, a medida que se expone la palabra, cuando vemos tan preciosos ministerios, bueno, como la hermana Eleonor y bueno, tantos otros siervos del Señor que nos alumbran también y nos hacen ver, ¿no es cierto?, la verdad de la palabra del Señor. Bueno, ese es por un lado, ¿no es cierto? Es decir, alumbrar el entendimiento. Pero la otra idea también, hermano, tiene que ver con alumbrar, ¿no? Como la luz, la de exponer, de reflejar nuestra condición. Y eso es algo importante también, porque justamente la prédica, el mensaje, la palabra, la exposición, tiene esta intención. Dios, ¿no es cierto?, a través del vaso, el canal que quiera usar, va a alumbrar, va a reflejar. Y bueno, pero está en nosotros, en nuestra actitud hacia esa luz. Está en mi actitud hacia esa luz, cómo yo permito, cómo yo pretendo. Entonces, la luz, muchas veces las verdades de Dios van a venir a molestar, a incomodar, a reflejar, a desnudar mi condición. Y ahí está yo cómo acciono, cómo reacciono a esa palabra. Quizás en estos días Dios ha estado hablando, ministrando y con su luz hemos entendido algunas cosas. Y quizás también que bueno, que Dios nos haya alumbrado alguna condición de algo que tenemos que cambiar, de algo que tenemos que abandonar, de algo que tenemos que ser o no hacer, ¿no es cierto? Y esa es un poco la función de la palabra, alumbrar, dando sabiduría, pero también reflejando nuestra condición delante de los ojos del Señor. Es como dice, ¿no es cierto?, en varios pasajes tenemos, ¿no es cierto?, que todos son muy conocidos. Hebreos, en el capítulo 4, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Ahí en Hebreos 4:12, cuando dice que ella es como esa espada de dos filos, la cual discierne, y termina diciendo, y que todo está desnudo. Todo está abierto, todo está desnudo, todo está expuesto delante de la palabra del Señor. Por eso que de pronto uno puede escuchar una palabra, un mensaje, ya sean personas nuevas o no, y de pronto pueden darse cuenta que Dios le está hablando, que está revelando su condición. Y a veces nos reímos y decimos, ¿quién le contó? ¿Quién le dijo al pastor? ¿No? Pero no es otra cosa que la palabra y el Espíritu Santo alumbrando, mostrándonos nuestra condición. Y la palabra, como dice acá, es más cortante que espada de dos filos. No es la misma espada que uno puede ver en Efesios 6, del 10 en adelante, cuando habla de la armadura del cristiano y dice, y sobre todo tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es la espada de un arma de defensa como la del soldado. Pero en este caso de Hebreo es otra espada. Es la espada de dos filos, es una espada cortante que quizás, bueno, la que usa algún depostador, como pudieran ser los sacerdotes o algún carnicero, ¿no es cierto? Cuando uno mira esas medias reses, ¿no?
cuando la abren, ahí se ve todo, ¿no es cierto? Se ve los tuétanos, se ve todo ahí. Bueno, quizás tomando como ejemplo la figura de ese tan filosa, tan cortante, la palabra, que de pronto delante de ella, cuando viene con gracia, unción y guía del Espíritu Santo, lo que hace es alumbrar, alumbrar. Y como que todos quedamos expuestos, como dice acá, todos quedamos expuestos. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Viene la palabra y de pronto el Señor me desnuda, por así decirlo, me refleja, no puedo ocultar mi condición. Porque lógico, nosotros venimos de las tinieblas, hermano. Venimos de la oscuridad, de las tinieblas, de la maldad. Y tratamos, ¿no es cierto?, como aquel Adán allá en el huerto cuando cayó de la gracia, cayó de ese estado de perfección, lo primero que hizo fue cubrirse, fue esconderse, ¿no? No quería que lo vieran en su condición, se vio desnudo, tuvo temor de la presencia de Dios, tuvo temor de la palabra. Esa es la reacción. Un hombre que cayó, que está mal delante de los ojos de Dios, hace eso, ¿no es cierto? Él no podía soportar su presencia, no podía soportar su palabra y quería ocultar su condición. Pero nada, no hay árbol, no hay hojas de higuera que puedan ocultar nuestra condición delante de los ojos de Dios. Por eso que cuando Dios viene, la intención de Dios es traer luz. Si miramos en el Evangelio de San Juan, por ejemplo, capítulo 1, dice, la luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, vino al mundo. Vino la luz. Y luego, en el capítulo 3, ¿no es cierto?, de San Juan, dice, tremendo lo que dice ahí, que tiene que ver un poco con, como digo, con nuestra actitud hacia la palabra, hacia la exposición de la palabra, pasajes conocidos, ¿no? Pero que me hacía reflexionar pensando en la administración de estos días, ¿no? Y bueno, continuamente la iglesia, los pastores, ministerios, siempre están predicando, y una de esas cosas es la luz, alumbrar, exponer, ¿no? Y dice en el verso 19, ¿no?, de la palabra, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que se manifieste que sus obras son hechas en Dios. ¿Vio? Ahí está. La luz vino al mundo, vino a traer luz en un mundo lleno de oscuridad, de tinieblas, de pecado, de malicia. Y bueno, obviamente los hombres le rehuyen a la luz, ¿no es cierto?, los que están en maldad. Pero todo aquel, dice, como dice acá, pero el que practica la verdad, el que está, como dijo Jesús, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nosotros somos de la luz y esto está lleno en la palabra, hermano, ya sea en las epístolas o en las cartas de Juan, está lleno de esa referencia hacia la luz. Nosotros somos hijos de luz, somos hijos del día, no de la noche. Dice, andemos en luz como Él está en luz. Nuestra vida ahora es estar en luz, sin ocultamiento, sin guardar, ocultar nada, porque ya sabemos por las escrituras que dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ¿no? Y nosotros no tenemos temor. Nuestra condición debe ser exponerme, estar dispuesto a exponerme a la luz de Dios, a la luz de la palabra del Señor, para que si hay algo, ¿no es cierto?, que Dios me alumbre, que Dios me muestre, que yo pueda cambiarlo, que yo pueda ser transformado, que aquello se exponga y bueno, y se refleje mi condición. Es como dice la Escritura, ¿no? El que mira, ¿no es cierto?, uno de los símbolos de la palabra es el espejo.
uno se mira, y la palabra es un espejo. ¿Y vos qué ves en el espejo? Ves tu rostro. Capaz que alguien te puede decir, mira, tenés una mancha en la cara, en la nariz, en los ojos, y vos no lo ves porque no te podés mirar a vos mismo, a menos que tomes un espejo o algo que se vea reflejada. Tu rostro, tu cara, te reflejes a ti mismo. Bueno, la palabra, ¿no es cierto?, me va a reflejar y me va a descubrir como soy, ¿no? No para condenarme, no, porque esa no es la intención. Dios no quiere exponerte para avergonzarte, como dice tantos años, y siempre he tenido eso presente, cómo es Dios, ¿no? Cuando habla. Dios no te quiere avergonzar, no te quiere hacer quedar en que bien lo podría hacer, pero no te quiere hacer quedar en ridículo, mal, pasar vergüenza, sino Dios nos quiere dar la oportunidad de arrepentimiento, nos quiere dar la oportunidad de cambiar aquellas áreas, porque esto no queda nadie, ya seamos creyentes, discípulos, obreros, pastores, siervos, no sé, todos tenemos necesidad de que cuando se expone la palabra, alumbre. Alumbre, me dé más sabiduría, tengo que seguir creciendo, tengo que seguir aprendiendo, tengo que seguir profundizando y cada día conociendo un poco más. Qué verdad, quizás nunca lo había escuchado así, o qué luz que arrojó sobre ese punto, sobre ese tema, quizás no me había dado cuenta. Bueno, qué hermoso que es eso. Bueno, Dios quiere seguir alumbrando, dando sabiduría, entendimiento, pero también es cierto que necesito esa luz que alumbre mi condición, que exponga mi condición, decir, en este tiempo cómo estoy a los ojos de Dios. Hay un salmo que dice, en tu luz veremos la luz, en la luz del Señor, no en mi propia luz. Quizás, como diría, bueno, en mi criterio yo me parece que estoy bien,